Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Camilo Navas. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 46. Seiya no sabía dónde estaba o qué estaba haciendo. Recordaba perfectamente haberse dormido abrazado a Shoko, y ahora sentía estar de pie frente a un barranco, viendo el mar. ¿Era un sueño? No, no se sentía como un sueño. ¿Así que eso es todo? Exclamó una voz al lado suyo, y al ver quién dijo eso, vio a una niña de cabello largo hasta los pies de color negro, ojos del mismo color, de aspecto vacíos y harapos como única ropa. Pero a pesar de su apariencia, de alguna manera sabía que no era una niña. Sabes que no puedo romper el juramento que le hice a Athena. Las palabras le salieron solas, pero sentía que no eran del todo suyas. Además que el tono de su voz era más grave que su voz habitual. ¿Y qué pasa con la promesa que me hiciste? Prometiste ayudarme a volver a mi hogar. ¿No me ayudarás? Aunque su rostro estaba fuera de emociones, en su voz había un tono de reproche, así como de decepción, y algo de dolor. No creo poder ayudarte ahora, lo siento, se disculpó, y aunque no podía verse, sintió sus labios estirarse en una sonrisa de disculpa. Mentiroso. No lo soy. Que no pueda ayudarte ahora, no significa que no pueda ayudarte en el futuro. ¿Y cómo puedes ayudarme si estás muerto? Ni yo lo termino por entender bien, pero sé que mi alma renacerá en el futuro, o algo así. Así que, cuando nos volvamos a ver, entonces podré ayudarte a volver a tu hogar. ¿Era un recuerdo? No, Seiya no recordaba conocer a esta niña ni esta charla, pero algo en él le decía que esto no era un sueño o ilusión, sino que de verdad pasó. ¿Lo prometes? Preguntó la niña. Sus ojos parecieron brillar con esperanza. Él se arrodilló a la altura de la niña y levantó la mano derecha. Su puño estaba cerrado, excepto por el pulgar que tenía levantado. Escuché que en Occidente había una tradición de que si cruzas tu meñique con el de otra persona, la promesa que se hagan se cumplirá, sin importar que, otra vez las palabras salieron solas de sus labios. ¿Era él quien decía todo esto, o alguien más y él solo veía todo en primera persona? La pelinegra levantó el pulgar con su mano y lo cruzó con su pulgar más grande. Entonces es una promesa. Sintió su cabeza moverse ligeramente de arriba a abajo, había dado un asentimiento. Te prometo que la próxima vez que nos veamos, te ayudaré a volver a tu hogar, aunque si eso sucede, te recomiendo usar la apariencia que tienes ahora, ya que de otra forma no creo reconocerte. La niña asintió. Es una promesa, dijeron al unísono. Seiya abrió lentamente los ojos, siendo lo primero que vio el techo de la habitación. Unos débiles rayos del sol salían entre las cortinas de la ventana de la habitación, y por lo pequeño que eran, apenas había salido el sol en el inframundo bíblico. Pero a pesar de lo temprano que debía ser, Seiya no sentía la pereza habitual que tenía a estas horas, su mente estaba concentrada en el sueño que acaba de tener, si es que en realidad fue un sueño. Intentó mover su brazo derecho para ver su mano y hacer el gesto del meñique, pero un peso en ese lado de su cuerpo se lo impidió. Giró la cabeza, encontrando el cuerpo de Shoko durmiendo al lado suyo, muy pegado a él. Ella usaba su brazo como una almohada y sus manos se aferraban con delicadeza a la camisa que tenía para dormir. Dejó el extraño sueño a un lado para concentrarse en la hermosa joven que dormía a su lado. Recordó claramente los sucesos de anoche, de cómo ella había venido a su cuarto en lágrimas hasta que cayó dormida y cómo no la dejó y durmió con ella para que sintiera su presencia y apoyo. No tenía ni idea de qué fue lo que pasó en esa reunión con los Gremori, pero iba a averiguarlo de una manera u otra. Movió con cuidado su brazo para no despertarla, pero en sueños, ella reaccionó a su movimiento, saliendo de sus labios un sonido lastimero mientras sus dedos se aferraban con fuerza a su camisa, no deseando que se apartara de su lado. Al notar que no podría moverse sin despertarla, se quedó quieto en la cama, sintiendo como el agarre en su camisa se aflojaba y ella se calmaba. Giró su cuerpo, dejándolo de lado para ver directamente a Shoko. Podía recordar claramente los sollozos lastimeros que salieron durante una hora de ella, su cuerpo temblar en sus brazos, en cómo se aferraba a él como si fuera un salvavidas. Le dolía ver a Shoko tan vulnerable, débil, al punto de llorar por bastante rato hasta quedarse sin energías. Sabe que Shoko no es de piedra y que puede experimentar alegría como tristeza como cualquier otro ser humano, pero el corazón se le estrujaba dolorosamente al recordar el rostro de la pelirroja enterrado en su pecho mientras sentía la humedad de las lágrimas en su camisa. ¿La amas? Recordó la interrogativa de Penemue cuando lo encontró frustrado por no haber ayudado a Shoko en su batalla con los berserkers.
Puso un mechón de pelo rebelde que cayó frente al rostro de Shoko detrás de su oreja, viendo su rostro dormido y que, en contraste con anoche, ahora estaba en calma. ¿Es posible que ame a Shoko? Se preguntó a sí mismo, inseguro de la respuesta. Si se iba por el aspecto físico, no sería difícil. Siendo franco, Shoko tiene un hermoso cuerpo, pechos no muy grandes pero tampoco se puede decir pequeños, sino de tamaño medio, pero el punto fuerte de la chica serían sus piernas y trasero. Y a pesar de su apariencia femenina, Shoko tenía gran fuerza en brazos y piernas por toda una vida dedicada a las artes marciales, sobre todo al karate, dándole cierta musculatura que no restaba sus encantos femeninos. Su cabello y ojos rojos le daban cierta belleza exótica. Si se iba a lo emocional, Shoko era de las personas que más confiaba en ella tanto como confiaba en sus hermanos, y era la mujer que más le importaba, aparte de su hermana, Marin Saori. Le gustaba estar con Shoko, porque con ella podía hablar de temas que con sus otros amigos y hermanos no entenderían, pero ella sí. Le gustaba ver sus expresiones. Shoko era tan expresiva que era fácil de leer, y cualquier gesto que hacía le parecía lindo. Le gustaba salir en misiones con ella, porque con ella, tenía una seguridad y calma que solo podía equipararse a cuando estaba con sus hermanos, pero muy diferente a la vez. A él, le gustaba Shoko. No, era más que eso, la amaba. Y ese hecho lo asustó. Esta vez se separó rápidamente de la joven, quien instintivamente lo buscó. Seiya tomó la almohada que usó como su reemplazo, pareciéndole tierno ver cómo ella abrazaba fuertemente la almohada, imaginándose que es él. Seiya se sentó en el borde de la cama, suspirando fuertemente encorvándose, colocando los codos encima de sus piernas y llevándose ambas manos a la cara. ¿No aprendí nada de Saori? Se preguntó a sí mismo, sin saber cómo sentirse con su reciente descubrimiento de sentimientos. Y si esto que sentía hacia Shoko en realidad era amor como creía, entonces se sentía como una basura, porque no era la única a quien tenía cierto grado de este sentimiento. Simplemente no puede tener suerte fácil en el amor, ¿verdad? Necesito aire, se levantó de la cama y abrió la puerta de la habitación. Antes de salir, llamó a su armadura para que lo vistiera. Con Shoko durmiendo, sería incómodo vestirse con ella cerca. Caminó por los pasillos de la mansión Citri hasta llegar a un gran jardín, que sería el patio de la mansión. El jardín estaba compuesto por un gran campo de hierba en el suelo, adornado con hermosas flores de distintos colores. Había un camino de piedra en el camino de 4 direcciones, que en el centro, había una pequeña edificación con techo blanco y una mesa, probablemente para tomar el té. En ese mismo lugar, estaba Sona, y una mujer adulta que parecía una versión mayor de Serafall, su cabello era negro como las hermanas y que lo tenía suelto, cayéndole hasta la mitad de la espalda, pero el color de sus ojos eran los mismos que los de Sona. Vestía un vestido que uno vería de una noble aristócrata de Inglaterra. No le tomó mucho pensar para adivinar que debía ser la madre de Sona y Serafall. La razón por la que no la reconoció antes, es porque en todo momento que venía a ver el entrenamiento de Sona y su séquito, no se encontraba con los padres de Sona, y cuando llegaron a la mansión después del ataque de los berserkers, Sona les dijo que sus padres estaban atendiendo asuntos del clan Citri, así que esta es la primera vez que se ven. Vaya, veo que nuestro invitado se despertó, dijo la mujer al ver a Seiya acercarse. La adulta se puso de pie cuando Seiya llegó hasta ellas. Es un gusto finalmente conocerlo, caballero de Sagitario. Soy Lady Citri. Gracias por cuidar a mi hija y su séquito en todo este tiempo. Un gusto conocerla, señora, y no necesita ser formal, prefiero que la gente me llame solo por mi nombre. Seiya hizo una pequeña reverencia a modo de corresponder el saludo de la matriarca del clan Citri. Buenos días, Sona, saludo a la joven, que también se levantó para saludarlo. Buenos días, Seiya-sensei, saludo Sona, sin sorprenderse de verlo tan temprano. Como guerrero consumado en sus misiones, suponía que él debía estar acostumbrado a despertarse incluso más temprano que a esta hora. ¿Se le ofrece algo? ¿Acaso entrenaremos antes de tiempo? Preguntó, al verlo puesto con la armadura. Entendiendo el motivo con la pregunta, negó haciendo un gesto con la mano. Nada de eso, solo, necesitaba caminar un poco, y me siento cómodo teniendo la armadura puesta. Sona lo miró con los ojos entrecerrados. Tuvo flojera para vestirse y decidió usar la armadura encima, ¿verdad? No voy a responder eso. La madre de Sona se rió por ese intercambio. Ya que está aquí, ¿por qué no se queda a tomar té con nosotros y a conversar? Estoy interesada en escuchar algunos relatos suyos. Claro, Seiya no tenía nada mejor que hacer, así que acepto. ¿De qué quiere que hable?
Bueno, estoy particularmente interesada en un compañero de trabajo suyo. Yoga era su nombre, ¿verdad? Me gustaría que me hablara de él. ¿Qué pasa, papá? Preguntó Natasha, al ver a su padre temblar de repente, como si un corrientazo eléctrico lo golpeara. Siento que quiero golpear a Seiya. En la sala patriarcal, Athena estaba sentada en su trono de piedra, con el patriarca Nicole a su lado, ambos viendo a los tres santos que acompañarán a Nicole en 6 días al inframundo. El primero y que estaba hincado en el centro era Shun. Fue elegido por su amabilidad y cortesía con otras personas, elementos que son importantes cuando se busca tener una buena relación con otros bandos. La persona a la derecha de Shun era una mujer que parecía estar entre los 24 y 25, de cabello rubio pálido largo hasta la cintura, ojos azules, nariz delgada y de rasgos finos. Su armadura era de color plata con cierto brillo azulado, tiene una tiara con una especie de gema en el centro y en sus costados presenta 3 especies de plumas ubicadas en cada lado de la tiara. Las hombreras están formadas por la cabeza de un ave que se divide en 2 partes formando 2 hombreras superpuestas entre sí ubicadas de cada lado. Su protección en el pecho protege su torso completamente hasta la cintura, los brazos están formados por las alas del ave, formadas por 3 grupos de plumas en la parte trasera del pecho, se une una protección formada por un gran plumaje que llega a proteger hasta un poco más de las rodillas, tiene protectores en los muslos que cubran solamente el lado en donde está la pierna. Completamente izquierda para el muslo izquierdo, y completamente derecho para el muslo derecho, y los tobillos tienen protectores con forma de garras de ave. Las rodilleras se unen a los protectores de pie y poseen un diseño en forma de gema. La armadura protegía casi completamente todo el cuerpo de la guerrera, aunque sin querer, se le pronunciaba las caderas y piernas. La tercera persona a la izquierda de Shun era un hombre muy musculoso, midiendo 1,80 metros de alto y parecía tener la misma edad que Shun. Usa una armadura de plata, pero esta es de color verde marino. El diseño de su armadura parecía inspiración en las protecciones de armadura de la antigua Grecia. Tenía protección completa en el torso hasta la cintura donde había un cinturón, una gran hombrera en su hombro izquierdo y tenía descubierto el hombro derecho, pero esta tenía una protección en el brazo por debajo del hombro hasta su mano, en su brazo izquierdo tenía una protección en el antebrazo hasta debajo del codo con picos. Protecciones simples en piernas y botas y tenía un casco con forma de león que actualmente lo tenía debajo del brazo en señal de respeto al estar frente al patriarca y su diosa. Las 2 personas eran Katia y Van, antes conocidos como la Saintía de Bronce de Corona Boreal y el Santo de Bronce de León Menor respectivamente, pero durante todo este tiempo subieron de rango. Katia ahora era la Saintía de Plata de Budo, y Van el Santo de Plata de Heracles. Este último también era un hijo de Mitsumasa Kido. La razón por la que los llamé a los 3, es debido a que fueron elegidos para acompañar al patriarca Nicole a la reunión de las facciones que se realizará en el inframundo bíblico en 6 días. Ustedes tendrán la obligación de protegerlo, porque aunque se haya formado una alianza, no quiere decir que todos los individuos dentro de las facciones estén de acuerdo con la alianza, habló Athena con tono firme y demandante que obligaba a quien la escuchaba a estar callado y obedecer. Su deber será proteger al patriarca Nicole, pero también de disfrutar la celebración y conocer un poco más de la cultura de nuestros aliados. Los 3 santos asintieron. La razón por la que Nicole eligió a los 3 era porque tenían el carácter para comportarse y no ocasionar problemas con comentarios indiferentes o muy confiados con la persona equivocada, además de saber llevar una buena conversación. Todos menos Shun, pueden retirarse, ordenó el patriarca. Katia y Van se pusieron de pie, haciendo una reverencia a sus 2 líderes antes de retirarse. Shun, cuando la reunión de los demonios termine, tú te quedarás con los jóvenes demonios a cumplir tu plazo de estadía con ellos, mientras Seiya y Shoko vuelven al santuario a reocupar sus deberes, informó Saori al peliverde. No tienes problemas con eso, ¿verdad? Claro que no, Athena. De hecho, estoy interesado en conocer a los jóvenes demonios, respondió Shun. Por lo que dijo Yoga y lo que decía Seiya en sus informes, esos demonios parecían ser unos jóvenes amables con los que se podía llevar bien. Eso es bueno. Se te informa para que prepares tus cosas de antemano, saldremos un día antes de la reunión y nos reuniremos con uno de los siervos del Mao Lucifer en la ciudad de Atenas. La razón por la que deben irse un día antes es que viajarán a través del transporte mágico de los demonios, aquel tren que pasa por la brecha dimensional y que es capaz de llevar a las personas a través del mundo humano y el inframundo.
La razón de hacerlo de esa manera y no por un círculo mágico, que sería más rápido, es porque como representantes del santuario invitados a una fiesta de demonios, son los invitados y tienen que mostrar respeto y cortesía a sus costumbres y leyes, incluyendo el medio en cómo llegaran a su terreno, y como el viaje sería de varias horas, llegarían por la noche al inframundo. Aunque si salen temprano podrían llegar poco después del mediodía, pero Nicole tiene que resolver todos los asuntos que pueda en el santuario antes de partir y dejar la completa administración a Athena. Nicole no quería que su diosa tuviera ninguna dificultad en su ausencia. Puede que esté exagerando, ya que volverían temprano al día siguiente de la fiesta, pero sentía que debía hacer esto, como santo y patriarca. Sin nada más, Shun se retiró al templo de Virgo para preparar su equipaje, mientras el patriarca y Athena volvían a sus deberes. Con Circeps, el Satán carmesí se encontraba en la sala de espera de su mansión en los terrenos Gremori. Puede que haya dejado de ser un Gremori en apellido al volverse un Mahou, pero aún conservaba algunos terrenos que su padre le dio y usa cuando viene de visita. A diferencia de lo que uno podría pensar, Circeps no está desconcertado o confundido sobre las revelaciones de ayer. Como alguien que ha vivido 500 años y ha sido el líder de un grupo de una guerra civil y es uno de los líderes del actual inframundo, ha visto y hecho muchas cosas que se enorgullece y de las que preferiría olvidar, lo que lo ha vuelto a alguien difícil de sorprender, pero que llega a fingir sorpresa para no decepcionar a las personas que hacen ese esfuerzo. Que un líder de una de las casas nobles del inframundo tenga un hijo bastardo no es raro. Aunque los demonios tengan baja natalidad, aún hoy en día es común que de repente lleguen supuestos hijos a una familia, tan común, que las prensas demoníacas no hacen escándalo de eso, a menos que la familia involucrada sea de gran importancia para la sociedad demoníaca. Y el clan Gremori entraba en esa clasificación, por los negocios de terreno y el buen trato que tienen hacia los demonios reencarnados, sin contar que el hijo del actual líder es el Mao y su hija es una estrella en ascenso que se ha visto involucrada en los recientes asuntos políticos importantes, como la paz entre las facciones. Que el padre de esos hijos haya tenido una hija mitad demonio con una humana sin duda será un escándalo, sobre todo para los fanáticos de sangre pura, aunque Circeps confiaba en que la reputación de su familia no se mancharía mucho, y al final, todo sería un escándalo que se olvidaría en pocos días. Una media hermana, la verdad no me sorprende, como varios demonios, su padre también tenía un harén de mujeres, aunque puramente para el placer, y la única que reconoce como esposa era su madre, pero tras escuchar la historia de su padre con una humana, y lo dispuesto que estuvo de que fuera una segunda esposa, sin importarle su reputación, hizo que el respeto por su padre aumentara. Aún así, debió decirme. Entendía el razonamiento por el que su padre quedó en silencio, más el dolor que debió soportar, pero igual estaba molesto de que no le haya dicho nada de una media hermana en más de 27 años, casi 30. Si los caballeros de Athena nunca se hubieran involucrado con Rías y su séquito, aún seguiría siendo desconocedor de su existencia. Pero eso no era su principal preocupación, lo eran Rías y Shoko, sus hermanas. Sonaba un poco raro decirlo en plural, pero al mismo tiempo, se escuchaba bien. Siempre quiso tener un hermano o hermana, así que cuando su madre anunció que esperaba a Rías, la felicidad en su ser fue enorme, solo superada por la felicidad que le dio Graifía cuando le dijo que estaba embarazada. Sintió una presencia detrás suyo y una mano posarse en su hombro. No hacía falta mirar para saber que era Graifía. ¿Cómo estás llevando todo esto, Circeps? Cuando lo llamaba por su nombre, significaba que no le estaba hablando como una sirvienta más, sino como su esposa. Honestamente, estoy bien, declaró. Graifía se mantuvo en silencio, señal de que lo escuchaba. Me sorprendió toda la historia de mi padre con esa humana, pero no es raro que los demonios tengan amantes, es casi la norma en nuestra raza, pero lo que me molesta fue escuchar cómo de verdad la amaba, y en todo este tiempo, nunca me dijo nada para que lo ayudara. Aunque entiendo las razones, no evita que esté molesto con él por eso. ¿Es muy caprichoso enojarme? Claro que no, tienes todo el derecho de enojarte con Zeocticus-sama por ocultarte esto, ya que esto también te involucraba en parte, dijo Graifía, caminando alrededor del sofá y sentándose al lado de su marido. Tomó su mano derecha con ambas manos. Pero no me refiero solo a eso, ¿cómo te sientes con respecto a Shoko? Circeps tarareó, pensando en una respuesta. Me siento feliz. Puede sonar raro, pero el que tenga otra hermana menor me hace feliz, me da igual si es de otra madre. No la conozco bien como Rías, pero eso solo hace que quiera conocerla, conectarme con ella como un hermano.
No estuve con ella toda su vida, no pude ser un hermano para ella, y aunque ahora es una adulta con una vida propia, quiero ser parte de ella como el hermano que debía ser. Puede que suene egoísta, pero quiero al menos hacer el intento. Lo único que me entristece es que nunca tuve oportunidad de conocer a Kyoko, pero a su vez, me motiva más a querer aprovechar la oportunidad que la vida me dio para estar con Shoko. Graifia estaba en silencio, escuchando atentamente cada palabra que decía Sisech con pasión. Él siempre fue así. Podía ser un hombre calmado y que rara vez perdía la paciencia, pero cuando se trataba de su familia, podía ser un hombre apasionado como el color de su cabello, siempre dispuesto a ellos, a ayudarlos de cualquier forma posible. Sircech amaba a su familia, tanto que sabía que estaría dispuesto a tirar su título como Mahou si eso significaba que estuvieran seguros. La preocupación por sus familiares y amigos fue una de las razones por las que ella se enamoró de él. No por su poder, sino por su gran corazón, y aunque no lo admitiría abiertamente, le parecía lindo a veces cómo actuaba como un tonto que le gustaba avergonzar a su hermana. ¿Y qué pasa sobre Rías? Sircech suspiró. Rías era otro tema. Su hermanita parecía tener cierto grado de admiración por Shoko por no tener miedo en mostrarse quién es, algo que ella no podía por su posición como heredera del clan Gremori, y solo lo hacía cuando estaba con sus amigos y familia. Aunque estoy de acuerdo con mi madre de que Rías aceptara bien a Shoko, primero tiene que llegar a un acuerdo con la idea. Rías nunca ha enfrentado algo como esto, y aunque quiero ayudarla, esto es algo que tiene que resolver ella misma, respondió Sircech con seriedad. La idea no era del todo su gusto, pero sabe que es necesario, por el bien de Rías. Quiere a su hermana, casi tanto como quiere a su hijo, y aunque es una gran persona, sabe que no siempre podrá ayudarla debido a su posición de imparcialidad como Mahou, como sucedió con su matrimonio arreglado con Riser Phoenix, donde aunque se involucró en cierta medida al permitirle a Issei enfrentar a Riser por la mano de Rías, eso fue lo máximo que podía hacer. Un día, Rías será la cabeza del clan Gremori. Aunque tiene la educación y el poder mágico suficiente para hacerlo bien, es caprichosa e inocente en varios aspectos, y suele desesperarse pronto cuando algo no sale como lo planeó, o algo que no esperaba sucede. La vida es dura, más aún con las responsabilidades que ella tendrá, y aunque suene mal, esta revelación puede ayudarla a madurar. Pero por ahora debe darle tiempo a ella y a Shoko de asimilar todo. Aunque tiempo es lo poco que tienen, ya que en 6 días será la reunión de las facciones, y Rías tiene que asistir al haber estado involucrada en la firma de paz de las facciones. Por ahora, debía tener fe en que lo pudieran aceptar. Que un demonio tenga fe en algo es para reírse, se dijo a sí mismo. Con Seiya, ya casi era la hora de almorzar en la mansión, y como huésped, Seiya no podía ser descortés al faltar, pero durante toda la mañana, después de charlar con Sona y su madre, y que esta última le hiciera preguntas sobre yoga, cosa que aún lo tenía confundido de por qué preguntaba sobre él, ha estado tratando de distraerse en cualquier cosa. Desde pasear por los grandes jardines hasta ejercitándose. Pero sabe que no puede evadir más el tema, menos cuando escuchó unos pasos en la hierba acercarse y reconocer el cosmos de quien se acercaba. Hola, saludó Shoko levantando una mano. Por su atuendo diferente, que son unos pantalones cortos con una camisa blanca y usando una chamarra roja encima, en vez del vestido con el que llegó a su habitación, quiere decir que fue primero a la suya a cambiarse de ropa. ¿Cómo estás? Yo debería hacerte esa pregunta, dijo Seiya, girando para verla de frente. ¿Estás bien? ¿Qué sucedió en aquella reunión con los Gremori? Es complicado, Shoko no encontró otra forma de decirlo. ¿Podrías esperar hasta después del almuerzo? Claro. De hecho, iba a visitar a los chicos para avisarles que volvieran mañana. Aunque el entrenamiento era importante, también lo era el descanso después del entrenamiento. Iba a reunirse en persona con Issei y los demás para avisarles que su entrenamiento de un mes había terminado, y mañana podrían volver para descansar hasta la reunión de las facciones, y su posterior regreso al mundo humano. Ya le había informado a Sona y su séquito de esto, solo faltaba el séquito de Rías. Bien, entonces, nos vemos, Shoko se retiró. El aire entre ambos se hacía incómodo. Seiya suspiró. Independiente de lo que sienta, le preocupa Shoko y quiere saber qué pasó y cómo ayudarla. Pero primero, creo que ya debo ponerme algo más de ropa debajo de la armadura. No entiendo cómo hay gente que hasta le gusta usar la armadura desnudos, es asqueroso y escalofriante. 2 horas después de informarle al séquito de Rías, así como a la misma pelirroja, que por alguna extraña razón se veía bastante apagada, llegó a tiempo para almorzar en la mansión Citri.
Después de almorzar, él y Shoko estaban en una pequeña sala privada que Lady Citri les prestó para hablar. Lo único que Seiya hizo fue pedirle una habitación para hablar a solas, pero la mujer pareció notar que era algo serio, así que aceptó. Al estar solos, Shoko estaba mirando sus puños que estaban encima de sus rodillas, sin atreverse a verlo a los ojos. Shoko, no quiero obligarte a decir algo que no quieras, pero me preocupas. Seiya sabe que insiste en algo que ni le debía incumbir, pero quiere ayudarla. Lo sé, solo. Shoko miró con temor a Seiya. ¿Cambiaría la forma en cómo la veía cuando le dijera lo que era en verdad? Ese era su mayor temor. Tengo miedo. Pero parte de ese temor se fue cuando vio que la mano derecha de Seiya se posó encima de la suya, con él inclinado hacia adelante para acercarse y tomársela. Estoy contigo, Shoko. No importa lo que digas, siempre estaré contigo, dijo Seiya con firmeza. No quería que Shoko pensara que estaba sola. Nunca dejaría que ella piense eso. La pelirroja bajó el rostro, esta vez para ocultar el sonrojo que le surgió por esas palabras. Si dices cosas como esa, no podré evitar enamorarme más de ti. Su corazón bombeaba fuertemente, pero al menos, las palabras de Seiya lograron su objetivo de que dejara de temer. Y cuando Shoko abrió la boca, todo salió. Contó todo lo que pasó en la reunión. La historia de Zeuticus con su madre, el que en realidad era mitad demonio, hasta llegar anoche llorando a su habitación buscando un apoyo que necesitaba. Seiya la escuchó atentamente, al inicio con paciencia, pero a medida que avanzaba el relato, su rostro hizo varias expresiones de sorpresa que cambiaba rápidamente a una de seriedad para seguir escuchando y que ella no pensara que estaba siendo tonto o no estaba prestando atención. Al finalizar el relato, quedaron en un profundo silencio. Los ojos de Shoko temblaron con miedo mientras miraban a Seiya, temerosa de la reacción del hombre que amaba ahora que sabía que no era totalmente humana. Ese temor se hizo mayor cuando Seiya abrió la boca lentamente. ¿Y qué importa? ¿Eh? ¿Qué importa que en realidad seas mitad demonio? Preguntó Seiya. Es una sorpresa, claro, pero eso no cambia nada. Tú sigues siendo Shoko de Ávila. La armadura de Marín te eligió por tu corazón y por tu deseo de proteger a Saori. Pero soy un monstruo. En el santuario todos siempre han sido humanos. Que de repente alguien que tenga sangre de demonio se revele como un caballero de Atena podría provocar conflictos internos, y que pensaran mí y las demás. No me verán más como su amiga, y las demás Saintias bajo mi cargo me verán como un monstruo. Shoko dejó salir parte de sus temores. Claro que no, y estás exagerando un poco con lo de conflictos internos. Y sobre tus amigas, admito que no las conozco tan bien, pero puedo ver que ellas confían y te aprecian de la misma forma que Shun y los demás confían en mí y viceversa, y sé que no te juzgarán de qué raza seas o quién es tu padre, mucho menos Saori, porque saben quién eres como persona, y te quieren y aceptan como eres. La seguridad en sus palabras dejaba muda a Shoko. Si te preocupaba que el enterarnos de esto podía cambiar algo en la forma en cómo te vemos, te aseguro que tus amigas o Atena no les importara, y claro, a mí no me importa. Para mí, sigues siendo Shoko, esa joven que conocí en el puente de Tokio aquella noche. Seiya respiró hondo al terminar de hablar, recuperando el aliento. No había mentiras o intentos de consolación. Todo lo que dijo era la verdad, o lo que creía que era verdad y estaba seguro. Se quedaron en silencio durante un tiempo. Seiya mirando al suelo con los brazos cruzados y Shoko mirándolo a él. Ambos no estaban seguros de qué decir a continuación. Seiya sintió que Shoko necesitaba oír lo que dijo, pero no estaba seguro de haberlo dicho bien. Quería evitar que cayera en depresión, evitar volver a ver las lágrimas caer en su rostro y escuchar su llanto. Su corazón se desgarraba solo con eso. Shoko, por otro lado, sintió que no tenía nada que justificar en lo que Seiya dijo y cómo lo dijo, ni tampoco se le ocurría algo para refutarlo. Sabe que tiene razón, sus amigas no son superficiales, ellas no la juzgarían por su sangre, y mucho menos Atena, cuyo amor era casi infinito. Shoko realmente necesitaba escuchar eso, que no estaba sola, que los miedos que habían surgido eran infundados, que no cambiaba el hecho de que aún era, y sería, una Saintia. Y en su peor momento, Seiya fue esa luz que buscó para apoyarse, para ahogar sus penas y reemplazarlas con luz. Ella necesitaba que él fuera directo al hablar. Ella necesitaba que él fuera esa luz que ilumina el camino para todos que lo ven. Ella necesitaba que él fuera él mismo. Ella lo necesitaba. Seiya levantó la vista y la vio mirándolo y suspiró. Intento ser lo más amable posible, pero tal vez debió tener un poco más de tacto. Mira, Shoko. Te amo, Seiya.
La lengua del castaño se detuvo de cualquier cosa que iba a decir. Su cerebro pareció congelarse y sus ojos se agrandaron. ¿Qué? Te amo. Te he amado durante mucho tiempo, solo que nunca me atreví a decirlo antes. La declaración salió tan fácilmente de sus labios que la habría asustado si no hubiera sido por todo lo que ha vivido en su vida hasta ahora. Parpadeando, Seiya todavía estaba en shock. No sabía qué decir, más que soltar un estúpido que... Tu fuerza de voluntad. Tu terquedad. Tu actitud sería como caballero y lo infantil que puedes ser cuando estás con los demás. Pero sobre todo, tu gran corazón que brilla como el oro y que nos ilumina a todos, tu sonrisa, el cómo eres capaz de darle esperanza a todos. Te amo por todo eso. Porque me diste esperanza cuando más lo necesitaba hace años, y vuelves a darme esperanza ahora. Los ojos de Shoko brillaban con cariño. Se sentía también soltar por fin todo lo que su corazón había guardado y anhelado decir. De alguna manera, la charla que empezó con tristeza y temor, se convirtió en una declaración de amor llena de esperanza. Otro milagro hecho por Seiya, aunque sin quererlo. El antiguo Pegaso todavía estaba en shock. Una declaración de amor era lo que menos esperaba recibir hoy, o en esta vida luego de que abandonó sus sentimientos por Saori. No podía creer lo que escuchaba. Pero en retrospectiva, tenía sentido. Shoko siempre pasaba más tiempo con él que con cualquier otro santo masculino. No era raro verlos a ambos juntos en sus deberes o charlando casualmente, y ella siempre parecía feliz de estar con él. Shoko, habló aún en shock, tragando saliva. ¿Por qué no dijiste nada? No podía antes por la ley que obligaba a las aintias a ser castas y puras, pero cuando Saori-san cambió esa regla, creí que sería mi oportunidad, pero siempre estabas ocupado en misiones, entrenando a los aspirantes a caballero o protegiendo el santuario, y yo hacía lo mismo. Todo se hizo más difícil cuando esa vaca de Amaterasu-sama alcanzó a corregirse, llamando a la diosa por su nombre y no por el apodo con el que solía referirse a ella en secreto. Y Athena hicieron esa alianza. Comencé a temer más porque no tuviera oportunidad ante ella. ¿Amaterasu? ¿Qué tiene que ver ella? Preguntó Seiya confundido. Shoko sonrió dulce al ver lo despistado que era el castaño, pero al mismo tiempo, se veía lindo. Seiya, ella te ama. ¿O realmente crees que es casualidad que siempre pida que seas su escolta cada vez que viene al santuario? ¿O use esos kimonos que resaltan sus pechos cerca tuyo? Lo último lo dijo con algo de veneno en su voz, haciendo parpadear sorprendido a Sagitario por el tono. Empecé a tomar más la delantera, ser más agresiva con mis insinuaciones, pero no te daba cuentas de nada. Realmente era frustrante a veces, se rió sola al recordar sus intentos fallidos de coqueteo que él no notaba. Luego te enviaron a esa misión a Kuo Y. Aquí estamos. Shoko. Ella negó con la cabeza. No digas nada, sé que salí con la declaración de la nada, y no espero una respuesta inmediata. Me conformo con estar a tu lado y ser importante para ti, al menos por ahora. ¿Eh? Con renovadas energías, Shoko se puso de pie y sonrió radiantemente. No voy a perder ante esa vaca del sol. Puede tener los pechos grandes, pero yo tengo la ventaja de conocerte por más tiempo de mi lado. Y mis piernas son mejores que las suyas, así que no soy inferior que ella. Aun si una diosa es mi rival, no me rendiré. Juro que haré que me ames un día. Y con esas energías, salió de la habitación. Buscaría a Koneko para entrenar juntas y usar esta energía positivamente. ¡Qué buena charla! Espera, Shoko, Seiya levantó la mano en un vano intento de detenerla, pero la mujer ya había salido de la habitación y cerrado la puerta. ¿Pero qué pasó? Seiya no entendía cómo la conversación cambió tan drásticamente de un tema a otro, y contando la declaración de amor y otras revelaciones, creo que necesito un trago. Al menos Shoko ya no estaba triste. Omake, canon. Lo que nadie esperaba. Poco después de hablar con su esposa sobre sus pensamientos, Theoticus recibió una llamada de Ajuka pidiendo hablar con él. Sonaba urgente, así que aceptó de inmediato. Tal vez se trate algo del torneo de jóvenes demonios o algún experimento suyo. Cuando Ajuka llegó a la mansión y se sentó en la silla al lado del sofá, Graifia les sirvió té a ambos y se retiró. ¿Qué sucede para que hayas llamado tan de repente, Ajuka? Preguntó Sircex tras unos segundos de silencio. Ahora que lo notaba, Ajuka no estaba vestido con su usual ropa de Mahou. Vestía ropa más humilde de lo normal. Una chaqueta verde claro con cuello alto con una camisa roja debajo y pantalones de mezclilla. Era raro verlo usar ropa humana. Bueno, Ajuka se veía, avergonzado. Hay un asunto que quiero hablar, y tú eres el único que podría ayudarme.
Circex notó que algo andaba mal con Ajuka, empezando porque tartamudeo, y él nunca tartamudeaba. No solo eso, la cara de Ajuka se puso ligeramente roja y comenzó a mirar a los lados, señal de que estaba nervioso por algo. Y extrañamente, esos gestos se le hacían familiares. Hace unos meses, conocí a una mujer. Conocí a una mujer, conocí a una mujer, conocí a una mujer. Esas 4 palabras, que para cualquier otro hubiera sido normal de decir y escuchar, pero para Circex, significaron algo más grande, un milagro. Los planetas se alinearon. ¿El mundo se va a acabar? Los jinetes del apocalipsis vienen a acabar con todos. ¿Dios volvió a la vida? Porque realmente, no podía encontrar otra explicación para lo inimaginable. Ajuka Belzebub, un demonio que nunca se ha interesado en las mujeres por estar más concentrado en el conocimiento y la creación de sus proyectos, conoció a una mujer. Todo el shock mental solo fue cosa de 2 segundos, en los que la mente del Satán carmesí explotó, pero aún estaba algo intacto que le permitió escucharlo. La conocí un día, donde decidí ayudar a mi hermano con los contratos, como una forma de relajarme un poco de la presión del consejo en mí y mis proyectos. Ajuka siguió hablando, ignorante de lo que causó en su amigo. Y así fue que la conocí. Su solicitud fue bastante simple. Quería ayuda para aprender a hablar otros idiomas, ya que parece que su hermano es militar y tiene contactos en diferentes partes del mundo, y como ella quiere viajar, debe aprender otros idiomas, así que la ayudé en lo que pude. Después de eso, volví a reunirme con ella para seguir ayudándola y. Nos empezamos a conocer más. Santo Dios, a Circex le afectó el dolor de cabeza que sintió por ser un demonio y usar la palabra de Dios. Y después, empezamos a tener citas y ayer, dimos nuestro primer beso. Ajuka se sentía patético de sentirse avergonzado por contar cómo fue su beso. Tenía 500 años, no 16, maldición. Pero no podía evitarlo, nunca tuvo algo como esto antes. Y necesito un consejo de cómo pedirle ser mi pareja. Ella sabe que soy un demonio, pero no conoce mi posición en el inframundo, y no sé si querrá que la reencarne en demonio, pero realmente me gusta y quiero intentar algo con ella. Te pido consejo a ti, ya que eres el único casado de mis amigos, y no tengo el valor de pedirle ayuda a mi padre. ¿Qué dices? Pero Circex no respondió. Circex. Cuando tocó el hombro del pelirrojo, su cuerpo cayó encima de la mesa. Circex. La mente de Circex no pudo soportar todo esto y terminó por caer inconsciente. Oye, Graifia, algo le pasó a Circex que quedó inconsciente. Gritó Ajuka a la sirvienta esposa de su amigo, pero nadie respondió. Graifia. Sabiendo que ella estaría esperando afuera de la habitación, caminó hasta la puerta y la abrió, solo para ver cómo el cuerpo inconsciente de Graifia caía de espalda al suelo. Graifia. La peliplata también escuchó todo, y su reacción fue la misma que la de su esposo. De hecho, quedar inconsciente del shock sería como mínimo, la reacción de cualquiera que conociera personalmente a Ajuka. Tardaron 6 horas en recuperarse, y cuando Ajuka volvió a contarles de su problema amoroso, volvieron a caer inconscientes. Al final, Ajuka fue con Serafat para hablar, pero la Mahou también cayó inconsciente del shock por unas horas, para luego despertarse chillando de felicidad y pidiendo preguntas a Ajuka de la mujer que le gustaba como toda una adicta a shippear personas. Y cuando le contó de su situación a Falbium, su reacción fue lo contrario. El Mahou se despertó del shock y no volvió a dormir durante todo el día. Los Mahou no sabían el nombre de la mujer, pero el solo hecho de ganarse el corazón de Ajuka ya la ponía a los ojos de ellos como una divinidad por lograr tal milagro. Capítulo 47. Faltaban 3 días para la fiesta, donde se reunirían los líderes de las facciones, así como el dios Odín y el patriarca del santuario. Aunque esa fiesta originalmente era para demonios, y de paso informar la fecha y dar comienzo al torneo de los jóvenes demonios, donde se mostrarían quienes se enfrentarían primero, los Mahou decidieron usar la fiesta como excusa para establecer una comunicación para hacer contacto con el dios Odín, para formar una posible alianza con el panteón nórdico. Porque faltaba tan poco, es que Seiya, Shoko, Azazel y Penemue decidieron dar por terminado los entrenamientos de los jóvenes demonios de Sitri y Gremori, y que descansaran hasta el día de la fiesta, que sería de noche. Los demonios del clan Gremori se reunieron en la reconstruida mansión principal de Ceuticus, que no tardó casi nada en repararse. Lo que más se tardó fue en reemplazar lo destruido por el ataque de los berserkers de Ares, como algunos sofanes, cortinas, alfombras y cosas decorativas. Presidenta. Issei, con lágrimas cayéndole como cascada de los ojos, abrazó a Rías, envolviendo sus brazos en la cintura de la chica, y su cabeza se apoyó en los pechos de la pelirroja.
A pesar de la posición, Issei no lo estaba disfrutando de manera pervertida, sino que estaba más ocupado verificando con el abrazo que la Rías que abrazaba era la real y no una ilusión que a veces ha tenido debido a lo agotado que termina en los entrenamientos. La extrañé. Tenía muchas ganas de verla. Fue un infierno de entrenamiento. Rías, más feliz de lo que demostraba, acarició el cabello de Issei suavemente. Has tenido que pasarla duro, Issei, pero sé que te has vuelto más fuerte. Parece que te has vuelto más resistente y rápido al esquivar golpes, pero parece que no avanzaste mucho con el balance breaker, dijo Azazel, sentando en una silla con las manos detrás de la cabeza. Sí, lo siento, dijo Issei. No cabe duda que necesitas un cambio dramático, suspiró el líder de los caídos. ¿Cambio dramático? Significa que debe haber algo que cambie la persona que eres ahora. Normalmente pasa cuando conoces a una persona o estás en una situación que cambia tu ser de golpe, lo segundo suele ser los casos más normales en portadoras de Sacred Heart que alcanzan el balance breaker, explicó Penemue, teniendo la espalda apoyada en la pared al lado del ventanal. ¿Cómo cuáles? Preguntó Asia. Penemue asintió. Son más normales casos en los que uno está a punto de morir y quiere ser más fuerte, o conoce a una persona que lo hace cambiar por completo, para dar ejemplos. Las puertas de la sala se abrieron, dejando entrar a Akeno. Ya estoy de vuelta. ¿Cómo se encuentra Koneko? Preguntó Rías. Cuando apenas todos llegaron, escucharon que Koneko había caído inconsciente durante un entrenamiento el día anterior y se mantuvo así toda la noche hasta ahora, en la mañana. Akeno fue recién a verla. Se despertó, pero está descansando, respondió Akeno. ¿Qué clase de entrenamiento tuvo Koneko-san para desmayarse? Preguntó Issei. Shoko se encargó personalmente de entrenarla, al parecer se excedieron con el entrenamiento, aunque según lo que me dijo, dio sus frutos, respondió Azazel. Hablando de ella, ¿dónde está? Preguntó Shinobi. Tampoco he visto a Seiya Sensei, mencionó Issei. Ambos están con el clan Citri, así como nosotros estamos con ustedes ahora, respondió Penemue. Como el patriarca de su santuario llegara a la reunión, estarán algo ocupados, así que no los verán mucho hasta la fiesta. Ya veo, Issei y los demás encontraron lógico la respuesta, después de todo, sus profesores eran personas de alto rango en su ejército. Lo que nadie notó, salvo Akeno, es que la expresión de Rías decayó levemente cuando se mencionó el nombre de Shoko. La pelinegra estrechó su mirada a su rey. Ella pudo notarlo porque conocía a Rías desde que huyó de los asesinos de su familia del lado de su madre cuando era una niña, y al ver su expresión y ver sus ojos, supo que algo había pasado entre ambas pelirrojas. Azazel se levantó de su silla. En 3 días sería la reunión, yo tengo que terminar algunas cosas con Sircex, así que descansen y prepárense para la fiesta. ¿Nosotros también iremos a un lugar así de sorprendente? Preguntó hacia atrás que Azazel abriera la puerta y se retirara. No solo nosotros, también hay una guardia real para los invitados VIP. Muchos jóvenes demonios de familias importantes del inframundo participarán, sin contar a los líderes de las demás facciones. Mi hermano y los demás no quieren que nada salga mal para este evento, explicó Rías. Como sirvientes de la presidenta, no podemos hacer nada vergonzoso, señaló Kiba. ¡Qué miedo!, dijo Gasper con cierto temor. Rías aplaudió, llamando la atención de todos. Bueno. ¿Qué tal si le pido a las sirvientas que hagan algo de té y traigan bocadillos? Quiero escuchar cómo les fue a todos en sus entrenamientos, y cómo fueron sus maestros. Suena buena idea, dijo Shinobi. Sí, apoyó Kiba con un asentimiento. Todos los demás sonrieron ante la idea, y Rías se acercó a la puerta para llamar a una sirvienta para hacer los pedidos. Penemue observó a los jóvenes demonios charlar entre sí como jóvenes humanos normales, aunque disfrutaba de las luchas, la paz tampoco era algo malo, permitía que las personas disfrutaran de momentos relajantes y pacíficos como estos. Aunque no fuera un pensamiento propiamente de un ángel caído, esperaba que estos chicos no se corrompieran, al menos no muy pronto, de lo oscuro que pueden ser en realidad las batallas. Más tarde, ya era casi de noche cuando todos terminaron de cenar y se fueron a sus habitaciones. Rías estaba en su cuarto, usando un vestido de tela púrpura semitransparente. Normalmente se iría ahora a dormir en la habitación de Issei con él, algo que ha estado haciendo desde que se mudó a la casa de sus padres, y aunque sí tenía ganas de ir, sobre todo después de no haberlo visto en un mes, no pudo por 2 razones. Esta era su casa y la de sus padres, y no quería hacer nada indecoroso o inadecuado, aun cuando sentía que a ellos no les importaría, y. Toc toc toc.
La puerta de su habitación es golpeada desde afuera, asustando de la sorpresa a la heredera que no se esperaba visitas a esta hora. Rías, ¿podemos hablar? Dijo la voz de Akeno desde el otro lado de la puerta. Akeno. Sí, claro, está abierto, pasa. La mitad caído abrió la puerta, ingresando a la habitación. Ella usualmente no usaba ropa para dormir, pero en estos casos donde duerme en casa ajena, aunque sea la de su ama, usa un vestido suelto de color negro que le llega hasta encima de los tobillos con el cabello suelto, aunque ahora aún lo tenía atado en su característica cola alta. ¿Qué sucede, Akeno? Preguntó Rías cruzándose de brazos debajo de su busto, extrañada de que su reina quiera hablar con ella a estas horas. ¿De qué quieres hablar? El rostro de Akeno se puso algo serio para decir sus siguientes palabras. Rías, ¿ha sucedido algo recientemente? ¿Eh? Bueno, pasó el ataque a la mansión, y ayer mi mamá y yo redecoramos toda la sala con las decoraciones que compró Y. No me refiero a eso, paró a su amiga. Puede que no sea nada y me esté preocupando de más, pero note como tu expresión decayó cuando se mencionó a Shoko-san antes y lo ocultaste con una falsa sonrisa. Los ojos de Rías se abrieron al escuchar eso. ¿Pasó algo entre las dos? Sabes que puedes hablar de lo que sea conmigo. Rías suspiró tristemente. Debió esperárselo. Akeno siempre está a su lado, y es la más observadora de todos sus siervos, solo siendo igualada por Koneko, además de que se conocen de años. Sumando todo eso, era obvio que notaría su cambio de expresión, aunque fuera por un momento. Pasó algo que nos afecta tanto a Shoko-san como a mí. Se sentó en el borde de su cama. Akeno se sentó a un lado de ella. ¿Qué sucedió? Rías procedió a explicar la historia de su padre y que Shoko en realidad era su media hermana. Pudo soltarlo con tanta facilidad porque era solo Akeno quien escuchaba. Si fuera cualquier otra persona, no podía decirle algo tan íntimo y privado de su familia, ni siquiera a su nobleza que confía en ella, o Sona, que se conocen desde niñas, se sentiría tan confiada en revelar algo como esto. Solo con Akeno, quien siempre está a su lado y es su mejor amiga, se sentía lo suficientemente cómoda para decirlo sin temor. El otro más cercano sería Issei por todo lo que ha hecho por ella, que la han estado enamorando de él, pero no sería lo mismo. Akeno escuchó todo en silencio, aunque haciendo breves expresiones de sorpresa en ciertas partes de la historia o haciendo leves gestos para que continuara, pero siempre en silencio para no interrumpir a su amiga. Esa fue una interesante historia, casi sacada de novela, fue lo primero que atinó a decir Akeno tras terminar de escuchar la historia. También pensé lo mismo después, rió Rías, aunque no había diversión en su risa. ¿Y qué es lo que te molesta, Rías? Preguntó Akeno, sabiendo que ahora debía ayudar a su amiga en este asunto íntimo de su familia. Shoko-san ha sido una persona que, aunque puede ser ruda en sus métodos, nos ha tratado bien y con cariño a todos, y es muy confiable. ¿Tanto te molesta que sea tu hermana? Rías negó con la cabeza. No. Aunque es un shock, la verdad no me molesta que Shoko-san sea mi hermana, o que sea mitad demonio. Nada de eso me importa. ¿Entonces? Akeno sabe que está presionando en un tema que no la inmiscuya, pero como conoce a Rías, sabe que no enfrentará sus problemas a menos que se le dé presión y no tenga de otra que enfrentarlos. Y Rías es consciente de ese defecto suyo, que no siempre tiene el valor de enfrentar las cosas de inmediato y prefiere evitarlas hasta que no tenga de otra que luchar, como fue el caso de su compromiso con Raiser, en donde lo retrasó lo más que pudo hasta que llegaron al punto del rating game. Es solo que, no puedo creer que mi padre haya hecho algo como esto, tener una hija con otra. Sí, sé que no es raro entre demonios, pero mi padre no es como los otros demonios, y que además lo haya guardado en secreto por tantos años es. Tu padre es solo un hombre, un demonio, y como dices, esto no es raro entre demonios. Hasta tu hermano puede cometer errores, dijo Akeno. Sabe que Rías tiene, hasta cierto punto, idealizado a sus padres y hermano, así que tiene que entender que no son perfectos como cree. ¿Y por qué te sorprendes tanto? Zeotikus-sama tiene una reina aparte de Benelana-sama. Pero solo de placer, y con las que casi nunca está. Esto fue algo más serio. ¿Eso es lo que te molesta? ¿Que tu padre le haya sido infiel a tu madre cuando aún estaban juntos? Sí, quiero decir. ¡No! Entonces, ¿qué te molesta, Rías? Nada, Rías hizo su expresión que decía no quiero hablar más. Pero Akeno no se quedaría hasta aquí. Como reina, tenía que apoyar a su rey y ayudarlo en todo lo que pudiera, aun en temas de lo que no quisiera hablar o enfrentar. Esto no es nada, Rías. Algo claramente te molesta, y no quieres hablar de ello.
¿Acaso la princesa está enojada? Esto no es tu asunto, ¿a qué no? Le dijo un poco fuerte Rías. Aunque se molestó un poco con que le alzara la voz, se mantuvo tranquila. No, no lo es. Pero como reina, y tu mejor amiga, tengo que ayudarte en tus problemas cuando puedo, y evadir tus problemas solo porque resulten incómodos no ayuda en nada, le dijo totalmente seria, una seriedad sorprendió a Rías. Así que te lo preguntaré de nuevo, ¿qué es lo que te molesta, Rías? Con el humor menos sofocado, y teniendo la cabeza más clara luego de soltar la historia con Akeno, pensó un segundo sus sentimientos y cómo expresarlos. Me molesta, que mi padre nunca me haya dicho nada. Todas las veces que siempre me cumplió cualquier capricho, creí que era porque me amaba, porque era esa niña que querían, cuando en realidad solo era porque no quería perder otra hija. ¿Crees que Zeutikus-sama te amaba porque reemplazabas a otra hija? Eso es una tontería, Rías. Zeutikus-sama te ama con todo su corazón. Tal vez esa experiencia sí le haya hecho ser más permisivo de lo que debería, pero no creo que seas una especie de reemplazo, un pensamiento se asomó en la cabeza de Akeno. ¿Acaso te preocupa que tus padres te desplacen por Shoko-san? Por el pequeño sobresalto que dio Rías, parece que dio en el clavo. Siendo honesta, Rías sí tenía miedo que de repente sus padres quisieran prestarle más atención a Shoko que a ella. Suena infantil y egoísta, pero era un temor que nunca había tenido por ser siempre la consentida de su familia. Lo más cercano había sido cuando la comparan en habilidad con su hermano, quien es un superdemonio de nacimiento que desarrolló sus habilidades en la guerra civil del inframundo y se convirtió en Mao. Ella, aunque era talentosa, no se comparaba con su hermano, y tal vez nunca lo haría. Eso lo había aceptado. Con molestia, pero lo aceptaba, aunque no quería decir que no intentaría ser lo más fuerte que pudiera ser. Pero con Shoko es diferente. No odia a Shoko, como se lo dijo a su padre antes, la respeta y hasta admirar por su capacidad de expresarse sin temor, pero que ahora sean hermanas hace que su relación sea más complicada. ¿Su padre la reconocerá como una Gremory? Lo más probable es que sí, y si lo hace, significa que también le dará el título de heredera por ser mayor. Normalmente pensaría que no, que los del consejo no permitirían que una medio demonio, una que no es capaz de mostrar su aura demoníaca, fuera la heredera de uno de los 32 clanes demoníacos, pero aunque no le han dicho, sabe que su hermano y el resto de Mao piensan cambiar de una vez por todas las leyes y política del inframundo, incluyendo el consejo demoníaco que todos, o la gran mayoría, eran aliados de los pura sangre. Por lo que Shoko siendo nombrada heredera no sonaba tan descabellado, mucho menos considerando que de las dos, ella era la más fuerte por mucho. Si eso pasaba, haría que todos sus esfuerzos por destacar más allá de ser la hermana del Lucifer actual o la heredera del clan Gremory fueran en vano, porque alguien más fuerte, mayor y carismática que ella llegaría a opacarla y dejarla en segundo plano, no solo con todo el mundo, sino con su propia familia. Su padre intentará por todos los medios acercarse a Shoko en un intento de entablar cualquier conexión padre-hija, y su hermano hará lo propio. ¿Eso dónde la dejaría a ella? Siempre fue el centro de atención, para bien o para mal, así que no estaba acostumbrada a ser dejada como la segunda, y ser dejada de lado por todos, la asustaba. ¿A qué no podía ver el temor que eso le causaba a Rías? Puede que a Rías no le gustara ser el centro de atención por todos los problemas que conllevaba, pero ha estado tan acostumbrada que todos le presten atención. La sociedad demoníaca, sus padres, su hermano. Siempre tuvo la atención de todos, aunque la única atención que le importaba era la de los dos últimos. Que de repente llegue alguien a quitárselas no debía ser del tanto agradable. O eso creía Akeno, ella no sabe cómo se siente eso, y tampoco tiene interés en averiguarlo. Pero se está desviando. Es cierto que no es mi problema, ni siquiera creo que sea la mejor en este tema, ella tiene sus propios problemas familiares, no solo con su padre, sino con toda la familia de su madre que la querían muerta, excepto su prima y tía. Pero yo, Issei, Asia, todos nosotros siempre estaremos a tu lado. No porque seas nuestra ama, sino porque eres nuestra amiga que nos dio un hogar cuando necesitábamos uno. Y no creo que Shoko-san quiera tomar tu lugar, ni tus padres dejarte de lado. Tal vez ella está peor que tú. Era cierto. Por la forma en que se fue y que todo fue de golpe e inesperado, Shoko debía estar peor que ella, pero lo manejaba de manera más madura, como la adulta que era. Tal vez deberías hablar con ellos, Akeno se puso de pie, haciendo que Rías la mirara. Lo que sea que elijas, tendrás mi apoyo. Buenas noches.
Cuando Rías escuchó el sonido de la puerta abrirse y cerrarse, elevó las rodillas a la altura de su pecho y las envolvió con sus brazos, cayendo a su cama hecha bolita. Todo este asunto la tenía con emociones encontradas que nunca había sentido y que no sabía cómo afrontar. Una parte de ella, la parte mimada y egoísta que le hicieron valerse el apodo de Akeno de princesa, quería que alguien solucionara todo esto, que la alejara de estas emociones complicadas y le resolviera los problemas. La imagen de Issei cuando derrotó a Riser se le vino a la mente. Quería a su lindo Issei. Pero la parte más sentada y adulta que había comenzado a tomar el mando de la noche cuando comenzó a hablar con Akeno le decía que no podía hacer eso. No podía esperar que otros arreglaran sus problemas por ella. El compromiso fue una cosa, pero no podía dejar que Issei o alguien más resolviera sus problemas siempre. Ella tenía que hacerse cargo de sus propios problemas, porque si no era capaz de hacerlo, ¿cómo esperaría ser una gran líder para su familia? Tenía que hablar con sus padres, con su hermano, y sobre todo, con Shoko. No ahora ni en los siguientes días, ya que debe prepararse para la fiesta, pero sí un día, y pronto. Los 3 días pasaron con rapidez y llegó la noche de la fiesta. Issei y Kiba se adelantaron al edificio donde sería la fiesta, ya que las chicas se quedaron en la mansión para alistarse para el evento y que los alcanzarían después. Aún no entiendo cómo es que las chicas se demoran tanto en prepararse cuando Kiba y yo ya estamos listos, dijo Issei en su mente. Ni yo tengo la respuesta a eso, dijo Drake. Al ingresar al interior del edificio, la fiesta fue como esperaban. Un gran espacio lleno de mesas con bocadillos y sillas para que los invitados se sentaran, decorado hasta el techo de telas y demás decoraciones, y muchos demonios vistiendo elegantemente. Issei y Kiba no eran la excepción. Ambos usaban un traje de etiqueta negro encima de la camisa blanca de la escuela, aunque Issei dejó el primer botón abierto. A los primeros minutos de llegar, Kiba se separó de él para hablar con alguien. No sabía quién era la persona, solo que se vestía como un samurái de antaño, un fan del cosplay. ¿Qué cuentas, Gyodou? Saludó Sagi, llegando por detrás a saludar a Issei. Él vestía de la misma manera que el castaño. Oh, Sagi. ¿También estás solo? Saludó Issei. La presidenta y las demás se quedaron a alistar y me pidieron que me adelantara, aunque no tardan mucho en llegar, dijo Sagi. Ambos jóvenes caminaron hasta unos sofás que habían por la sala, donde se sentaron espalda con espalda. Oye, he escuchado que has estado entrenando para alcanzar el balance breaker, dijo Sagi de repente. Estás en lo cierto, dijo Issei, y recordó un detalle. ¿Y qué pasa contigo? ¿Ya te dieron las otras partes de Vitra? Sí, tengo totalmente el alma del rey dragón, incluso he podido hablar con él. Al decir eso, el guantelete de Issei y el guante de dragón de Sagi se manifestaron por sí solos. Ya decía yo que reconocía ese olor. Ha pasado tiempo, Drake, dijo el rey dragón Vitra. Su voz sonaba aguda y con un siseo de serpiente. Oh, Vitra. Ha pasado tiempo. ¿Cómo se siente volver a tener todos los fragmentos de tu alma nuevamente? Saludó Drake. Como si me despertara de una siesta en la que dormí en una posición incómoda. ¿Ustedes se conocen? Preguntaron Sagi e Issei al unísono. Vitra era con el que mejor me llevaba entre los reyes dragón, exceptuando a Tanin. A veces me daba consejos sobre cómo superar la magia que Albion empleaba de vez en cuando en algunos de nuestros combates, respondió Drake. Aunque en la mayoría de veces no me escuchabas y te largabas porque la considerabas aburridas, espetó Vitra un poco molesto, sin olvidarse de esos momentos. Hablando del pasado, ¿ya has hecho las paces con Tiamat? No la menciones. Espetó Drake, entre alterado y griega. ¿Asustado? No. No hemos hecho las paces, y creo que nunca la haremos mientras esa loca me quiera matar. ¿Sabes que fue tu culpa, no? Es culpa de ella por ser muy rencorosa. Incluso para los dragones, lo suyo es extremo. ¿Quién es Tiamat? Preguntó Issei. Otro de los reyes dragón. Créeme, socio, no quieres encontrártela. Issei tragó saliva asustado. Si hasta Drake le daba temor el solo mencionarla, entonces le haría caso en no preguntar más. Los guantes de Issei y Sagi desaparecieron. Los dragones tendrían otro tiempo para hablar. Gyodou, ¿recuerdas hace un mes cuando los jóvenes demonios se reunieron? Preguntó Sagi de repente. Sí, ¿qué con ese tema, Sagi? Preguntó Issei. Lo que dijo la presidenta aquella vez es cierto y griega. Y mi sueño es ser un maestro. Exclamó Sagi levantándose de golpe, pero aún lo suficientemente bajo para no llamar la atención. ¿Maestro? ¿Qué enseñarás? Preguntó Issei.
La presidenta quiere crear una escuela de Rating Game en el inframundo, no una normal. Será para toda clase de demonios, sin importar si son de clase baja o alta, aristócrata o plebeyo, explicó Sagi. Escuche de ella que la discriminación es cada vez menor entre los demonios, pero hay una parte en la base de la sociedad que se niegan en aceptar ese cambio, pero ella, al igual que yo, y todos los de su nobleza, creemos que los juegos deben ser iguales para todos. Eso es lo que el actual Mao-sama decidió. El sendero de los Rating Game es aún muy duro para los demonios de clase baja. Aunque un demonio no pertenezca a la aristocracia, de igual forma puede ser promovido a la clase alta, ¿verdad? Sí, tienes razón, dijo Issei, recordando cuando la presidenta le explicó cómo funcionaba el sistema de ascensiones de clase. Significa que las probabilidades no son cero. La presidenta quiere hacer algo sobre eso, por eso quiere enseñar, incluso a los demonios de clase baja, para que puedan participar en los Rating Game. Es por eso que incluso estudia en el mundo humano para eso. Y mi deseo es ayudarla a cumplir su sueño. Sagi se emocionó tanto con el tema que empezó a levantar la voz, esta vez sí atrayendo la atención de algunos demonios que estaban cerca. Sí, me parece muy bueno ese pensar, dijo Issei, desviando la mirada de las inquisidoras miradas de los demonios que ahora estaban fija en ellos. Por eso trabajaré aquí como profesor, peleando en muchos Rating Game, acumulando experiencia para enseñar sobre los peones. La presidenta me ayudará, dijo que hasta alguien como yo puede ser profesor. Yo solo hice estupideces en el pasado, causando problemas a mis padres y siendo repudiado por los demás. Pero si es por la presidenta, siento que puedo hacer realidad esa meta. La apoyaré eternamente, su sueño es mi sueño. Sagi, mejor tranquilízate un poco, por el bien de los dos. Issei se llevó a Sagi a un balcón con vista hacia afuera, en donde el rubio pudo respirar después de dar tan apasionado discurso. Así que ese es el sueño de Sagi, pensó Issei, observando a su amigo. Tiene un camino diferente al mío. Creí que como peones, nuestra meta sería igual, pero parece que no. Yo quiero ser independiente de mi ama en el futuro, él desea servir a la suya de por vida. Incluso si nos convertimos en demonios casi al mismo tiempo, tomamos distintos caminos. Pero ahora que lo pensaba, ¿cuál era su sueño? Al inicio había sido ser rey del harén, pero con todas las cosas que ha pasado, y tras debatir consigo mismo por horas sobre que su sueño inicial era estúpido, no sabía qué meta quería. Lo único claro que tiene es volverse demonio de clase alta y ser independiente de Rías, aunque sin alejarse de ella, pero después que... Perdón, me emocioné con algo simple, dijo Sagi, devolviendo a Issei a la realidad. No es simple, creo que es una maravillosa meta. Sagi, conviértete en un buen maestro, le dijo Issei, apoyándolo totalmente. ¿Eso piensas? Pues por ese mismo sueño, derrotaré a quien sea en la competencia de jóvenes demonios, aunque eso los incluya a ustedes, dijo Sagi. Ya veo. Pues qué mal, porque nosotros seremos los ganadores en el torneo. No, seremos nosotros. Ya que actuamos de manera estúpida antes, tenemos que demostrar que cumpliremos ese sueño con nuestras propias manos. Perdón por hacerte esperar, Issei, ambos escucharon la voz de Rías a sus espaldas. Presidenta. Issei se volteó, para encontrar. ¡Uaa! La presidenta y Akeno-san se ven muy hermosas. Rías usaba un vestido rojo de una pieza que mostraba un poco de escote, y tenía peinado el cabello en una cola de caballo alta, mientras que Akeno vestía un kimono de fiesta de color negro con un cintillo naranja a un costado del cabello que le daba un aire elegante y digno. Asia, Koneko, Shenobia y Gasper también se mostraron con sus vestidos. Asia usaba un vestido blanco de manga cortas con guantes en las manos. Koneko un vestido sin hombros y con guantes que le pasaban encima de los codos. Shenobia usaba un vestido azul sin espalda y mangas que también le pasaban por encima de los codos. Gasper usaba una camisa blanca manga larga con un vestido largo de color negro. Todas con vestidos y estando bien arregladas lucen como princesas. Exclamó Issei. Jejeje, no estoy acostumbrada a usar algo como esto, así que es un poco embarazoso, dijo Asia. ¿Me veo rara usando un vestido? Preguntó Shenobia, algo incómoda por usar un vestido como este, siendo la primera vez. Para nada. Te ves muy encantadora. Respondió Issei. Koneko-chan es una ternura que harías loco a cualquier lolicón. Le dijo a Koneko, aunque no se lo tomó como halago por el comentario. Issei-senpai, ¿yo también me veo bien? Preguntó Gasper. ¿Por qué llevas un vestido también, Gasper? Exclamó Issei, gritándole a Gasper. Es un hombre maldita sea. Que se vista como tal.
Pero yo también quería llevar un vestido, dijo Gasper. Presidenta, se ve bien en un vestido. Exclamó Sagi, justo viendo llegar a Sona. Sona usaba un vestido color azul de tirantes sin hombros con una tela transparente que le rodeaba los hombros y estaba unida en un nudo en el centro delante de su pecho. Gracias, Sagi, agradeció Sona el cumplido. ¿Y Tsubaki-san? Preguntó Sagi, extrañado de no ver a la reina de su ama a su lado. Me estaba acompañando hasta que nos topamos primero con Kiba, y se quedó a charlar con él, explicó Sona sonriendo. Conocía bien a Tsubaki como para notar que ella tenía un interés por el rubio espadachín. Por cierto, Issei, habló Rías a su peón. Tanin-san ha llegado con su familia. ¿En serio? Durante las partes finales de su entrenamiento, Tanin le hizo prometer a Issei que vendría a la reunión. Lo iré a saludar. Caminó por los pasillos por un corto tiempo hasta entrar a una habitación y caminar al balcón que tenía. Afuera estaba Tanin. Aunque el dragón podía encogerse del tamaño de una persona, aún no lo hacía ya que no quería estar mucho tiempo del necesario con los demonios arrogantes y creídos. Hola, viejo. Saludó Issei a Tanin. He venido como lo prometí, Issei Yorou, dijo Tanin de brazos cruzados. Sí, gracias, viejo, dijo Issei, feliz. No tuvimos mucho tiempo para conversar durante el entrenamiento, así que pensé que esta sería una buena oportunidad. Oh. ¿Y de qué quieres hablar conmigo? Preguntó Tanin, curioso. ¿Cómo te volviste un demonio, viejo? Esa era la mayor pregunta que tenía Issei con Tanin cuando se enteró que era un dragón que reencarnó en demonio. Una de las razones es porque en esta era ya no hay grandes combates, por eso participo en los Rating Game, aunque hay otra más importante, explicó Tanin. ¿Conoces la fruta llamada manzana del dragón? No, es la primera vez que escucho de ella, aunque su nombre es bastante obvio, respondió Issei. Hay cierta raza de dragones que solo pueden vivir comiendo esa fruta, sin embargo, estas ya no crecen en el mundo humano debido a los cambios del medio ambiente, ahora solo crecen en el inframundo, pero los dragones son odiados tanto por los demonios como los Grigori, por esa razón no hay forma de que nos la den amablemente. Ya veo, dijo Issei. Esto es por culpa tuya, Draiga. No sé de qué me hablas, respondió Draiga, pero solo a Issei. Issei no le creía, obviamente estaba haciéndose el tonto, pero no dijo nada. Es por eso que me hice demonio, así podría hacer el territorio donde crece dicha fruta completamente mío, continuó Tanin. Cuando sobresales como demonio de clase alta, hasta ser de clase suprema como yo, recibes una parte del inframundo por parte del rey demonio. Esa era mi meta en el inicio. Entonces, ¿todos los dragones que tienen problemas para conseguir esa fruta, viven en tu territorio? Sí, de ese modo evitaron extinguirse. También puedo investigar el cómo cultivar esa manzana de forma artificial. Es una fruta especial, así que la investigación tomará un largo tiempo, aún así, si hay futuro para esa raza, es mejor intentarlo. Si Issei respetaba antes a Tanin por su fuerza y ser alguien agradable, ahora lo respetaba aún más por ser alguien noble que estaba dispuesto a hacer tanto por una raza. La puerta de atrás se abrió, entrando Rías. Issei, lamento interrumpir tu charla, pero será mejor que entres. Oh, presidenta. Está bien, asintió Issei. Nos vemos después, viejo. Cuídate mocoso, y no te metas en muchos problemas, dijo Tanin, despidiéndose de momento de Issei. Rías e Issei caminaron por los pasillos de vuelta a reunirse con sus amigos. Issei, ya que estabas hablando con Tanin, te perdiste sobre la llegada de Seiya Sensei y los demás caballeros con el patriarca, mencionó Rías. Ya llegaron. Exclamó Issei, sorprendido. Estarán aquí en pocos minutos, así que te pido que te comportes cuando veas al patriarca, no quiero que avergüences a Seiya y Shoko Sensei, ni a nosotros. Rías ama a Issei, pero no es ajena a que su enamorado debe mejorar mucho su actitud con otras personas, aunque ve que está en buen camino. Issei asintió, puede ser un pervertido, y un tonto muchas veces, pero hasta él sabe comportarse frente a gente importante. Las veces que no lo ha hecho es porque no sabe que esas personas son importantes, o ellos mismos le han pedido que sea informal con ellos, como el hermano de Rías. Y mientras la fiesta transcurría, nadie se dio cuenta del gato negro que se colaba por los pasillos, y los que sí lo veían, no le prestaban atención, pensando que era el familiar de algún demonio.